En este video les voy a contar cómo vamos a trabajar con la división de polinomios, la cuarta operación que nos está faltando explicar. Antes de comenzar con la explicación propiamente de la operación, necesito decirles que para poder dividir dos polinomios, ambos tienen que estar completos y ordenados. Vamos a repasar esa condición de completitud y de ordenamiento para poder comenzar a trabajar. Un polinomio está completo y ordenado si sucede que cuando consideramos los términos que tiene el polinomio, que por ejemplo en este caso son 3, empezamos a trabajar ordenando el polinomio a partir del grado que tiene la x, el mayor, después el que le continúa y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, si vamos a ordenar y completar p de x, comenzaremos entonces colocando 4x al cubo en primer lugar, porque es el exponente más grande que tiene la x. A continuación, ubicaremos el término de grado 2, que es el que le continúa de acuerdo al exponente que tiene la x. Y sucede que si yo quiero buscar en el polinomio con el que estamos trabajando como ejemplo, el término que contenga la x de grado 1, verán ustedes que no está tal x, no está tal término. Entonces lo que se hace es completar ese lugar siempre con un 0, es decir, que el término que no está, para que el polinomio quede completo y ordenado, se completa con un 0. Terminamos de ordenar y completar el polinomio con el término independiente, que en este caso es menos 8. Hacemos lo mismo con q de x, ordenamos y completamos, comenzando por el término que tiene la x de mayor exponente. Entonces nos vamos a quedar en primer lugar con menos 2x al cuadrado y continuamos luego con la x elevada a la 1. Grado 2 continúa grado 1, que este término sí está en este polinomio, o sea, no tenemos necesidad de agregarlos con un 0, más 6x, y cerramos con el término independiente, en este caso, más 4. El término independiente no está en el polinomio, también se lo completa con un 0. No es el caso porque ambos lo tienen. Lo que vamos a hacer ahora es completar la división p de x dividido q de x. Es lo que vamos a explicar en este video con el ejemplo que yo voy a tomar ahora. Bien, entonces, a continuación lo que vamos a hacer es colocar tanto p de x como q de x en los lugares donde están completos y ordenados. Primero, voy a colocar p de x en el lugar del dividendo. Este es el lugar del dividendo de la división. Y voy a colocar q de x en el lugar del divisor. ¿Recuerdan los nombres de la división? Vamos a recordarlos por las dudas. Dividendo, divisor, el resultado que vamos a obtener se llama cociente y lo que vamos a obtener finalmente es el resto de la división. Después cuando terminemos la división lo vamos a repasar. ¿Cómo se procede? Primero, recuerden, ordeno y completo ambos polinomios. Los ubico en esta división que usaban generalmente en la escuela primaria y lo que vamos a hacer ahora es repetir siempre el mismo proceso. Ese proceso consiste en tomar el primer término del primer polinomio y dividirlo por el primer término del segundo polinomio. Entonces, si hacemos más dividido menos, obtenemos menos. Si hacemos 4 dividido 2, obtenemos 2. Entonces, lo que hay que recordar ahora es qué sucede cuando trabajamos con las x. X al cubo dividido x al cuadrado, dividir dos potencias que tienen la misma base implica restar sus exponentes. Entonces nos vamos a quedar con la x elevada a la 1. ¿Sí? X elevada a la 1, ese 1 pueden anotarlo o no, total sabemos que se trata de exponente 1. Entonces repaso, hice más 4 dividido menos 2, menos 2. X al cubo dividido x al cuadrado, x a la 1. ¿Por qué x a la 1? Porque sus exponentes se restan. A continuación lo que debo hacer es que este término que acabo de obtener debe multiplicarse por cada uno de los términos que tengo en q de x. O sea que voy a hacer 3 multiplicaciones, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva como lo que hicimos en el tema anterior. Y cuando lo anote aquí, debajo de p de x, tengo que recordar anotarlo con el signo contrario, el opuesto. Entonces va a pasar que voy a empezar a escribir y voy a multiplicar. Menos 2x a la 1 por más 4, más por menos es menos, 2 por 4 es 8, x a la 1. O sea que nos quedó
menos 8x a la 1. Y lo voy a anotar en este lugar, pero no en cualquier lugar, sino que lo voy a anotar debajo de la x a la 1 y como ya les conté, lo vamos a anotar con el signo cambiado a como nos quedó. Recuerden, nos quedó menos 8x a la 1, entonces aquí lo voy a anotar como más 8x a la 1. Sigo con la otra multiplicación, hago menos 2x a la 1 por más 6x a la 1. Menos por más es menos, 2 por 6 es 12 y x a la 1 por x a la 1 es x al cuadrado. En resumen, nos quedó menos 12x al cuadrado, que voy a anotar aquí, debajo de las x al cuadrado, cambiándole el signo, nos va a quedar entonces más 12x al cuadrado más 12x al cuadrado. Bien. Todo tiene que quedar encolumnado, de manera que las x a la 1 van a quedar debajo de las x a la 1, las x al cuadrado es lo mismo, y ahora nos queda el último paso, al hacer menos 2 por menos 2 nos quedaría más 4. X a la 1 por x al cuadrado suman los exponentes al multiplicar, como ya sabíamos, y eso nos quedaría más 4x al cubo, que vamos a anotar aquí con el signo cambiado y nos va a quedar entonces menos 4x al cubo. Bien, recuerden ser ordenados cuando van a trabajar, ordenadas, y escribir debajo de cada término las x con el mismo exponente. Bien, entonces nos quedamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea porque a continuación lo que se hace es una suma. Estos dos términos, los dos primeros, siempre se van a cancelar. ¿Por qué se van a cancelar? Porque fíjense ustedes, quedan opuestos entre sí, es decir, nos queda más 4, ¿sí? Y también nos queda menos 4. Eso va a pasar siempre. Entonces, esos dos términos se cancelan sin más que hacer con ellos dos. A continuación resuelvo la operación 4 más 12 y eso nos queda 16x al cuadrado. Trabajamos con los coeficientes, no con las x, entonces vamos a escribir el resultado que vendría a ser 16x al cuadrado. Y a continuación, en el último, 0 más 8, esto es 8x. Bajamos el siguiente término para continuar operando, en este caso el menos 8. Y volvemos a retomar el proceso de dividir el primer término que acabamos de obtener, que en este caso es 16x al cuadrado, dividido el primer término para anotar el siguiente en el resultado. Entonces vamos a hacer más 16 dividido menos 2, eso nos queda menos 8. X al cuadrado dividido x al cuadrado, recuerden que al dividir resto los exponentes, entonces nos quedamos con 0, x a la 0. De manera que no anotamos esa x a la 0, simplemente dejamos el espacio como corresponde. Y ahora volvemos a repetir el proceso de este término, multiplicarlo por todos los términos de q de x. Bien, este menos 8 se va a multiplicar por cada uno de los términos que tengo en el divisor. Menos 8 por más 4, entonces nos queda menos 32. Recuerden que cuando lo vamos a anotar en este lugar, lo vamos a anotar con el signo cambiado. Entonces, si nos quedó menos 32, voy a anotar más 32. A continuación, voy a hacer menos 8 por más 6x. Menos por más es menos, 8 por 6, 48, x a la 1, que la vamos a anotar naturalmente debajo de la x a la 1, con el signo cambiado. Entonces vamos a anotar más 48x a la 1. Y nos queda la última multiplicación, entonces lo que vamos a hacer es justamente efectuar menos 8 por menos 2, x al cuadrado. Menos por menos es más, 8 por 2 es 16 y la x al cuadrado se queda con el resultado. Finalmente obtuvimos menos 16x al cuadrado, más 16x al cuadrado, que se van a anotar en este lugar debajo de las x al cuadrado, pero con el signo cambiado, como ya dijimos anteriormente. ¿Qué hacemos? Recuerden, después de esa multiplicación por todos los términos del divisor, lo que hacemos es trazar una línea y hacer la suma que corresponde a los términos. Estos dos primeros, acuérdense, siempre son opuestos o deberían quedarles opuestos, razón por la cual
lo que hacemos es una simplificación de ambos, sin más que eso, ¿bien? Y a continuación trabajo con la suma. 8 más 48, estoy en este lugar con las x a la 1, 8 más 48 serían 56x, y menos 8 más 32, tenemos que sacar el resultado y eso nos quedaría más 24. Entonces, esto último que voy a anotar ahora, 56x más 24, es el resto de la división. ¿Bien? ¿Cómo estoy segura de que es el resto y de que no puedo continuar dividiendo? Bueno, porque sucede que para considerar que este es el resto de la división, basta con observar que la x tiene grado 1 en este caso y que el divisor, que es este, tiene grado 2. Eso significa que cuando el exponente del dividendo, porque este 56x a la 1 más 24 ocupa el lugar del dividendo, cuando este exponente es más pequeño que este, la división no se puede continuar. Entonces, vamos a recordar las partes de la división y ya finalizamos. Las partes de la división son dividendo, aquí en el lugar que ocupa q de x, este otro, tenemos al divisor. Tenemos en el lugar del resultado al cociente. Y el que yo marqué en verde y que ya les conté hace un ratito es nuestro resto. Por si se acuerdan, y si no lo recordamos muy brevemente, una división se considera exacta cuando el resto de la división es 0. En este caso, por supuesto, a las claras se ve que la división con la que trabajamos no es una división exacta. Bien,